Continuamos con la exposición por los 225 años del nacimiento del gran mariscal Ramón Castilla y Marquesado. Tenemos ahora la presentación del ponente, el doctor Claudio Segarra Arellano, presidente de la Comisión Revisoria de Cuentas del Instituto Libertador Ramón Castilla, y nos hablará sobre la abolición y tributo indígena. Buenos días, doctor Claudio, bienvenidos a esta presentación. Gracias a todos por su atención. Voy a compartirles en este momento algo, así como han venido hablando los expositores anteriores, un temita que quizá sea muy común, ¿ya? Por ejemplo, uno pregunta a los estudiantes, al público en general, y dice, ¿qué te trae? ¿Qué te suena algo Ramón Castilla? ¿Qué es Ramón Castilla? Entonces, automáticamente dicen, el que liberó a los esclavos. Entonces, es algo muy sencillo, ¿no?, de recordar, pero en verdad él tiene unas medidas en su gobierno, sobre todo provisional, hubo un contexto de la República Aristocrática, hubo un contexto también en el tema de la respuesta que tuvo Castilla como gobernante, y entre ellas hubieron dos medidas que en su momento fueron catalogadas de populistas: exonerar de tributo a los indios y abolir la esclavitud negra. Dos medidas que tuvieron, podríamos decir, unas fuertes repercusiones en los gastos del Estado. Entonces empecemos a conversar un poquito sobre el tributo indígena. La colonia impuso al indígena el tributo o contribución personal de nuestros tiempos, ¿no?, por decirlo así, en el Perú actual. Estaban obligados a este tributo los mayores de 18 años y los menores de 50. Ahora, sobre este tema no se hizo innovación en la época republicana, ¿ya? Entonces, como que uno dice que se mantuvo de repente la independencia de San Martín, hizo algún cambio. Bueno, vayamos a San Martín. Entonces, proclamada la independencia del Perú, don José San Martín abolió el tributo, pero solo en nombre. ¿Ya? El mismo gravamen subsistió con la denominación de contribución de indígenas, con la tasa de 1820, o sea, no cambió en verdad en gran medida, solo de nombre. Pero esta se rebajó en 1 peso. Ya a la vez se establece lo que se llama la contribución de casta, que todos los peruanos de 18 a 55 años de edad, excepto los indígenas, tenían que abonar al Estado peruano, bueno, a la naciente república, ¿no?, a razón de 5 pesos anuales. Entonces, existía todavía esta imposición. Y de un total de 3.600.000 pesos que producían las contribuciones directas, en general, obviamente son cifras de la cuenta de 1829, como a manera de historia de la contribución, los indígenas contribuían con más de 1.250.000 pesos. Entonces, estamos hablando por lo menos de una presencia importante en este tema de recaudación de contribuciones directas de esta naciente república. Esta cobranza se hallaba a cargo de los subprefectos y gobernadores, que de alguna forma estos también reemplazaban desde el punto de vista de la administración pública a los antiguos corregidores y subdelegados. Y es más, los sueldos de estos personajes, de estos funcionarios, salían de la misma contribución que se recaudaba, ¿no? Entonces, es este escenario, estos antecedentes, que dan pie luego a que en 1854, que surge una revolución interna, y los liberales de la escuela de los Galvez, Ureta, etcétera, iniciaron con Castilla la obra de reparar injusticias y desigualdades que obviamente eran incompatibles con un régimen democrático y republicano, que es el que se tenía en ese entonces, ¿no?, una naciente república. Estando en Ayacucho, en estos avatares de la propia, por decir, revuelta o rebelión que pudo haber allí, hubo un tema civil internamente en esos tiempos, que ya luego vamos a comentar, justamente contra Echenique. Es que se da un paso trascendental. Estando en Ayacucho, Castilla, ¿qué cosa da? Da un primer paso decretando el 5 de julio de 1854
la abolición del tributo indígena. Así de sencillo. Ahora, eliminar este tributo implicaba que definitivamente privar al Estado peruano de un ingreso fiscal, un importante ingreso fiscal, pero que en ese momento era ínfimo y también prescindible. No iba pues a sentirse mucho la falencia de esta recaudación. Ahora, la eliminación del tributo indígena fue aparentemente una medida sencilla, fácil. ¿Y por qué? Porque ya para 1850, este rubro representaba menos de 900,000 pesos al año. ¿Y por qué? Porque había un empobrecimiento creciente de la población andina. Entonces, introducido desde el siglo XVI, el tributo indígena fue suprimido por San Martín en 1821, pero repuesto en 1826 como una forma de atenuar la incipiente o la penosa realidad financiera del Estado peruano, obviamente en esta naciente república. Ahora, en 1830, el ministro de Hacienda, José María de Pando, opinaba que la experiencia de los siglos había demostrado que la contribución indígena había sido fijada con prudencia y perspicacia. ¿Y por qué razón argumentaba esto? Porque estaba bien arraigada por la costumbre y obviamente toda innovación, como implicaba esto de la eliminación del tributo indígena, sería peligrosa. Entonces, prácticamente este viejo tributo colonial, de manera directa, quedaba legitimado, no solamente para sino para los siguientes gobernadores, para los siguientes gobernantes. Entonces, fue justamente en esta revolución liberal de 1854 que llega esta hora de abolir el tributo indígena, y lo hace Castilla. Y obviamente también lo hace a pesar de que es un tema, digamos, de reivindicación para los indígenas. Es también un tema, podríamos llamarlo, de cálculo político. ¿Por qué? Porque deseoso de ampliar su apoyo popular en contra de Echenique, es que Castilla canceló definitivamente el impuesto que pesaba sobre este conjunto de la población indígena. Para la economía peruana, definitivamente esta medida contribuyó a ¿qué? A reducir la producción agrícola. ¿Y por qué? Porque sencillamente ya implicaba unos costos que vamos a comentar en un ratito, y que también originaron ¿qué cosa? Que hubiese una inflación de precios o un incremento de los precios. Ahora, si los indios tenían que generar excedente agrícola, porque obviamente había que comercializarlo luego, era para conseguir dinero y pagar el tributo. Entonces, ahora que desaparecía el tributo, ¿qué sucedía? Ese excedente y su comercialización perdían sentido, totalmente. Y las familias campesinas regresaban a una economía prácticamente de autosuficiencia, ¿no? Porque ya solamente era cultivar para subsistir y de repente comercializar algo que pudiese justamente servirle de manutención. Ya no había ese excedente que tenían que hacer y vender para pagar el tributo. Ahora, esto no fue todo tampoco. Mientras el tributo funcionó, hubieron terratenientes o gamonales andinos que se beneficiaban del trabajo de los indios y en reciprocidad les pagaban la contribución, ¿no? Este tributo indígena. Ahora, al suprimirse el tributo, a esta clase que podríamos llamarla proletaria, no le quedó otra alternativa que apropiarse de esas tierras, de estas familias indígenas, como una forma de seguir controlando la fuerza de trabajo. Entonces, prácticamente esta medida, en vez de beneficiar a los indios, de alguna manera también contribuyó a acentuar su desprotección. Digamos, estos son los pros y los contras de las medidas que pueden suscitarse en este o en cualquier gobierno. Por lo menos, y acá también hay un tema que podemos acentuar, es que durante el virreinato había una legislación, toda una suerte de normas legales especiales que velaban por las tierras comunales y que no podían ser usurpadas por criollos o mestizos. Al menos eso existía en el virreinato. En este caso, en esta naciente república no existía.
¿no? Este es, digamos, el lado oscuro, la parte, entre comillas, si podríamos llamarle, consecuencia negativa de esta supresión del tributo indígena. Ya todavía en curso de la campaña contra Echenique, se ejecuta este decreto del 5 de julio del 54, de 1854, fechado en Ayacucho, suspendiendo la contribución de indígenas y que expresaba como una disposición dictatorial 5 puntos. Eso sí lo voy a compartir textualmente, lo tengo acá a la vista. Primero, que la independencia conquistada con tantos sacrificios es un vano nombre para la mayoría de los peruanos que viven en la más dura esclavitud, que el más completo envilecimiento. 2. Que la causa primordial de este fenómeno deplorable y que tantos daños causa a la República es la contribución de indígenas, rechazada por la política y la economía como impuesto y destructora de todo género de progreso. Tercero, que la providencia ha salvado con el recurso extraordinario del guano el déficit de las rentas, único y vergonzoso refugio inventado para sostener la captación como una de las entradas comunes del erario. Cuarto, que emancipada la raza indígena del humillante tributo impuesto sobre su cabeza hace 3,5 siglos y elevada por el natural efecto de la civilización, el Perú ganaría una población numerosa y productora. Indudablemente le ofrecería una contribución más rica y no bañada en las lágrimas y la sangre del contribuyente. Quinto, que la regeneración política proclamada por los pueblos para corregir los abusos monstruosos de la administración del general Echenique tiene por fin esencial de hacer prácticos los derechos de libertad, igualdad y propiedad escritos en la Constitución de la República, y de hacer en adelante imposibles las dictaduras deshonrosas fundadas sobre el envilecimiento de las masas. Y como conclusión, esta norma decreta, artículo primero, desde el año de 1855 queda suprimida la contribución denominada de indígenas, quienes no contribuirán desde entonces sino en los mismos casos y en la misma forma que los demás habitantes del Perú. Esa fue la norma, así de sencillo, ¿no? Entonces, estos puntos, como ustedes habrán podido escuchar, muy político, pero también muy de reivindicación social con este sector. Obviamente, ya he comentado las implicancias que hubo acá, porque de alguna manera estaba desprotegida también el tema de las tierras de las familias indígenas, ¿no? Que ya he comentado. Casi igual situación, yo podría decir que podríamos hablar de una similar situación cuando se toma la determinación de la abolición de la esclavitud. Aquí tenemos que puntualizar, y esto sí va a ser un poquito más extenso porque hubieron más situaciones, sobre todo de ambas partes, en lo que respecta a el Estado peruano y esta población de esclavos negros, ¿no? De origen africano. Podemos recordar, durante todo el virreinato, que lo normal era el tráfico de seres humanos, ¿no? Preferentemente, aunque no exclusivamente, originarios de África. Y es en este periodo histórico, ya que era corriente, era común comprar, vender, permutar, maltratar esclavos. Así también como utilizar a mujeres esclavas como amas de leche. Recuerden ustedes también que se tomaban a las mujeres, a las esclavas negras, para que amamanten, ¿no? a los hijos de los hacendados, a los dueños. Y así fue hasta fines del año 1854. O sea, seguimos con esta línea de tiempo. Entonces, es aquí que se inicia el proceso que vamos a llamar, o fue conocido en su momento como el proceso de manumisión. Igual, nos vamos atrás, un poquito hacia 1821. San Martín
declara libres a todos los hijos de esclavas nacidos desde el 28 de julio y a los mayores que se enrolaran en el ejército libertador. Los propietarios agrícolas protestaron, obviamente, y estas medidas quedaron en nada. Pero con los años llegó un momento en que los agricultores vieron que un esclavo era caro de mantener, rendía poco y que la mano de obra resultaría más barata, convirtiendo a los esclavos en peones libres. Ahora, estos estaban obligados a trabajar en la hacienda a cambio de alquilarles en durísimas condiciones, una pequeña parcela de tierra. Entonces, así es como se gesta y nacen la que en su momento se llamarían las chacras de esclavos. Por otro lado, en Lima, el 60% de los esclavos vivía en el área urbana, dedicándose al servicio doméstico y no necesariamente a tareas rurales, ¿no? que es lo que implica el campo. Tal era la situación de la época que era corriente la respuesta que los mismos esclavos daban a la esclavitud. ¿Y cómo así? Rebeliones locales, frecuentes fugas, creación de palenques de cimarrones, bandolerismo, que existía mucho, y delincuencia. El Estado no controlaba, no satisfacía a todos los sectores sociales. Y obviamente también el tema de los esclavos era una parte. Ahora, por lo demás, el régimen de esclavitud no era un fenómeno estacionario, o sea, no es un tema que de alguna manera estuvo presente y se quedó. No, hubo una presencia sí hispana y esta se había estado transformando. Entonces, esto se acentúa en el siglo XIX desde los momentos independentistas. Es ahí donde empieza ya un asunto mucho más por llamarlo así, más grave, ¿no? O más enraizado. No fue un tema estacionario, fue evolucionando, y esto evolucionó mucho más en la naciente república, ¿no? En estos momentos independentistas. Entonces, el número de esclavos negros iba decreciendo con los años, y el precio de cada uno también decrecía. Entonces, acá se evidenciaba una suerte de desintegración del régimen esclavista previos a 1854, que es el año de la llamada manumisión, ¿no? que es como se le conoce este proceso de comillas, de liberación, pero en realidad fue una compra, que luego voy a pasar a explicar. El número de esclavos, ya en el momento en que Castilla decreta esto en Huancayo, que eso se le va a conocer como el decreto de Huancayo, esa histórica medida, el número de esclavos en el Perú era de casi unos 26.000, cifra que representaba apenas el 1.3% del total de la población. Una población muy pequeña para entonces. Ahora, regresando al punto de las luchas entre Ramón Castilla y José Rufino Echenique, que a la postre, dos caudillos militares que siempre estuvieron tras el poder político y que de alguna manera representaban dos corrientes contradictorias de pensamiento en este tiempo de mediados del siglo XIX, surge, ¿no?, en esta situación la decisión de liberar a las 2 o 3 decenas de millares de esclavos que habían hasta esos años en territorio peruano. Y haciendo un análisis integral, un análisis adecuado, hay que considerar también otros factores y procesos coadyuvantes. Por ejemplo, ¿no?, sin comprender los alcances de esa en ese momento osada idea, y obviamente en circunstancias de esta guerra civil que había con José Rufino Echenique, que ya a este tiempo de 1854 duraba como 11 meses, fue en Huancayo que Ramón Castilla estipuló la abolición de la esclavitud. ¿Y qué cosa decía el texto del decreto? Acá también lo voy a leer textualmente. Dice: el libertador Ramón Castilla, presidente provisorio de la República, decreta: los varones y las mujeres tenidos hasta ahora en el Perú por esclavos o por siervos libertos, sea que su condición provenga de haber sido enajenado como tales o de haber nacido de vientres esclavos,
sea que de cualquier modo se hallen sujetos a servidumbre perpetua o temporal, todos, sin distinción de edad, son desde hoy y para siempre eternamente libres. Dado en la Casa del Supremo Gobierno en Huancayo a 3 de diciembre de 1854, Ramón Castilla. Entonces, uno podría decir, bueno, es un decreto y punto. Pero en realidad, este decreto no habría trascendido si es que Ramón Castilla no derrotaba al ejército de Echenique. O sea, obviamente, o sea, necesitaba de la fortaleza y sobre todo la estabilidad del poder político, que en este caso estaba pues en guerra civil. ¿Cuándo vence Castilla a Echenique? El 5 de enero de 1855. O sea, como que hay como que los tiempos como que coinciden luego con el tema del tributo indígena y también con la estabilidad del decreto de Huancayo, en este caso para el tema de los esclavos. Entonces, las nuevas disposiciones de este gobierno provisorio intentaban establecer lineamientos políticos con miras a solucionar dos problemas que hasta ese entonces abrumaban al gobierno: escasez de mano de obra para los campos de cultivo de las haciendas costeñas y una acentuación del endémico bandolerismo en los caminos. El bandolerismo es un fenómeno también de esos tiempos y persistió algunos años después en los primeros años del siglo XX, ¿no? Digamos los primeros 20 años, las dos primeras décadas del siglo XX. Ahora, la esclavatura, que es como se le conoce a esta situación, ¿no?, de esclavos y de esclavistas, tenía varios tipos de esclavistas. Obviamente, diferentes eran las actividades laborales de los esclavos y por tanto también sus patrones o amos. Entonces, si es que ellos eran destinados a tareas agrícolas en las haciendas o a los quehaceres de los hogares urbanos, dependía mucho más de los dueños, particularmente en Lima, este tema de los hogares urbanos. Ahora, los poderosos hacendados en ningún momento dijeron que la abolición de la esclavitud era incorrecta, no se opusieron, para nada. Pero eso sí, demandaron e hicieron una campaña por una pronta indemnización, o sea, eso no iba a ser gratis. Entonces, en Lima, el 3 de marzo de 1855, exactamente 3 meses después del decreto de libertad de los esclavos, se reunieron 65 personas, entre hacendados o sus representantes, de diversos valles del departamento de Lima y de otros más de departamentos que estaban próximos a Lima. Motivo central de la reunión era tratar sobre los medios y modos que deberían emplearse para que a ellos se les pague por el valor de los esclavos, conforme al decreto del 3 de diciembre del 54. O sea, fíjense, no era un tema que iba a ser tan sencillo. El tema es, listo, libres todos, pero ¿sabes qué? Me tienes que pagar. Ahora, siempre digo, hay que mirar esos hechos con los ojos de ese momento y no con los ojos de hoy. Para ese momento era normal la esclavitud, eran propiedad los esclavos y obviamente tenían un costo. Y por ende, esta medida, muy popular, muy de vanguardia, porque, a ver, habían también esos pensamientos de libertad en otros países, pero acá en Perú no cuajaban, no se legalizaba, sino hasta este decreto de Huancayo 3 de diciembre del 54. Entonces, acá el asunto era que de alguna manera ellos expresaban, los hacendados, expresaban que ellos solo habían heredado la existencia de la esclavitud, y ellos no habían sido los autores. Por otro lado, las leyes del momento refrendaban esa realidad, porque, digo, era común, pues, era una cosa cotidiana. Ahora, con todo esto, obviamente, ellos prosperaron, sus fondos fueron prósperos, y también, de alguna manera, argumentaban que habían enriquecido también al país, que era lógico, era normal. Ahora, con este decreto del 3 de diciembre de Huancayo, y acá cito textualmente, tal cual han comentado los historiadores sobre el tema de esta reunión, todo esto ha sido echado por los suelos. Ya sé, fue la palabra de estos
A raíz de traer a los chinos culíes o incrementar la presencia de chinos culíes o sobre texto de paliar esta liberación de población negra. Cuarto, es importante el comportamiento de los afrodescendientes inmediatamente después de la ley de manutención. Incluso desde antes de este decreto, no fueron las de convidados de piedra. Recordemos lo que les mencioné, desde siempre subieron la comunidad ahora llamada afroperuana, buscando activamente un destino diferente, por todo lo que hicieron también en ese momento hasta el decreto de Huancayo. Y la ley de libertad de los esclavos, como quinto y último punto a manera de conclusión, fue un audaz paso positivo en la historia particular de los trabajadores del Perú, ¿no? En general, por decirlo así. Entonces, obviamente para ese tiempo. La importancia entonces de Castilla en esos dos puntos, podríamos llamar, son momentos que hacen una inflexión en la vida republicana o en la historia de la vida republicana en el país. Entonces, es así como de alguna manera se le recuerda a Castilla. Siempre vamos a hablar de Castilla como el libertador de esclavos, pero también tenemos que hablar, por ejemplo, de ese Castilla que fue el que quería que tenga, digamos, el Perú la mejor fuerza naval, e hizo todo lo necesario, el ferrocarril, en fin, muchas medidas. Pero a mí en este momento me ha tocado compartirles estas dos medidas de corte social, ¿ya? Que de alguna forma resarcían una tarea pendiente desde los primeros tiempos de la República, y que fueron la abolición del tributo indígena y la liberación de esclavos. Obviamente con consecuencias positivas, todas muy positivas, pero también cierto costo dentro de los temas que yo acabo de compartir en lo político y en lo económico en el país. Entonces, simplemente a manera de cierre, Castilla es todo un personaje para seguir conversando, para seguir emulando, para seguir compartiendo, como militar, como gobernante y sobre todo como un gran personaje referente en el país. Por eso soy castillista también, con mucho orgullo de corazón, y le doy las gracias a la Municipalidad Provincial de Guarmey el haber invitado al Instituto Libertador Ramón Castilla a compartir estas ideas, y que en esta mañana tengo el honor de representar al Instituto y a su consejo directivo, presidido por el general Herman Hamann Carrizo. Muchas gracias por escucharme y será hasta otra oportunidad. Gracias, Claudio, por esta diserción que nos has dado sobre ampliamiento de nuestro conocimiento sobre abolición y el tributo indígena. Con nosotros ha estado el doctor Claudio Segarra Arellano, presidente de la Comisión Revisora de Cuentas del Instituto Libertador Ramón Castilla, en representación del Instituto Libertador Ramón Castilla, quien agradecemos por el apoyo que nos han brindado. A continuación vamos a participar Abraham Valencia Jiménez, presidente del Círculo de Amigos de la Filatelia, con el tema Ramón Castilla en la Filatelia. Llama a la señora aquí. Vamos a invitar también a la señora Nieves Castilla Pereira, y nos va a preguntar sobre el Maquis Artes. Es una danza de los negritos en la cual ha representado este arte. Se remonta en la época del segundo gobierno de Ramón Castilla, donde se promulgan las leyes de abolición de la esclavitud. Esperamos en línea, porque como ustedes saben, estábamos todos en Zoom, pero por motivos de índole de la misma municipalidad no podemos. Estamos continuando con la presentación.
¿no? Bienvenida, señora Nieves Castillo de Maki. Vamos a Sí, buenos días. presentamos a ustedes, ante todos, el trabajo que realiza y la belleza del arte que vemos a través de los danzantes de los negritos de Pomabamba. Buenos días y bienvenida. Estamos presentándolo ya su arte ante todo el pueblo de Guarmey y a las personas que nos están acompañando en esta presentación por los 225 años del natalicio del gran mariscal Ramón Castilla y Marquesado. Bien, buenos días. Para mí es un gusto. Soy Nieves Castillo de Maquillarte. Soy la creadora de estas lindas miniaturas que representan, ¿no?, los negritos de Pomabamba. Bueno, lo hemos fundado Maquillarte con fines de seguir difundiendo nuestra cultura. Hoy se está celebrando los 225 años del nacimiento del gran mariscal Ramón Castilla. Como ya bien sabemos, fue uno de los mejores presidentes que tuvo nuestro Perú, y el cual dio la liberación a la esclavitud y anuló el tributo al indio, ¿no? Así que los negros y los indios de Huánuco se reunieron y ellos, bueno, recibieron con gran noticia esta gran noticia, ¿no? Y celebraron con algarabía, disfrazándose incluso con algunas monedas que ellos poseían. Bueno, siendo Pomabamba uno de los centros de influencia. Y de ahí, bueno, el nombre de los negritos de Pomabamba. Y como ya dije, Maquillarte fue fundado para difundir nuestra cultura. Gracias. Muchas gracias por su participación, señora Maki. Gracias. Gracias, señora Nieves, por la presentación de este bello arte, el cual felicito por el trabajo y por la continuidad de que nosotros conozcamos nuestra historia a través de estas preciosidades que hoy presentamos en la presentación de los danzarines de los negritos de Pomabamba. A continuación, vamos a visualizar, por favor, en la primera vitrina ya de la exposición, en la cual vemos una imagen de Ramón Castilla con su firma respectiva. La continuidad es una relación de los señores generales que participaron en la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Ahí vemos ahí que él tenía el cargo de teniente coronel, Ramón Castilla peruano. En la segunda tenemos la ley del 29, el decreto del 29 de julio de 1839, que era parte del Ministerio de Hacienda, y dice: el general Ramón Castilla, en el artículo 3, se encargará también del despacho del Ministerio de Hacienda, cuando era presidente don Agustín Gamarra. En la segunda ley que presentamos es una ley del 15 de abril de 1845, en la cual el ciudadano Manuel Menéndez le dice al presidente, proclamando por presidente de la República al mariscal don Ramón Castilla, un documento, una ley de 1855 también, donde disponen al general Castilla continuar el mandato provisorio de la República del Perú. La otra ley que tenemos acá es de la ley de 1857, donde le excitan a él para que Castilla reanude el mando de la República. En 1857, ahí está la contestación que da Castilla hacia el Consejo de Ministros, aceptando, y tenemos una ley de 1858, en la cual ya proclaman como presidente de la República al gran mariscal don Ramón Castilla. La segunda, el decreto de ley de 1860, donde cesa la Junta don Juan Manuel de la Mar en las funciones del Poder Ejecutivo y reasume el presidente de la República, Miguel Ramón Castilla. El último decreto de 1860, donde reasume el presidente de la República, don Miguel Ramón Castilla. La imagen que vamos a representar acá son las cartas de San Martín
y de Ramón Castilla. Estas cartas, ahí vemos una imagen que se presenta a ellos. Estas cartas datan del 11 de septiembre de 1848, donde le envía una carta San Martín a Ramón Castilla, que podemos visitar en la sala de exposición del Archivo Central. Y acá tenemos la otra carta que se ha reproducido de 1848, lo que le contesta Ramón Castilla a don José de San Martín. Tienen una fluida correspondencia, porque nuevamente le contesta desde Boulogne-sur-Mer, desde Francia. José de San Martín le responde en casi toda la correspondencia en lo que él le pedía, ¿no?, y le comunicaba, y gracias a Ramón Castilla se le paga la pensión desde esa fecha a el generalísimo don José de San Martín, hasta la última carta de 1839 que le emite San Martín agradeciendo. Acá tenemos un facsimiliar, gracias al archivo de la Biblioteca Nacional del Perú, donde es un decreto restableciendo la Dirección General de Hacienda. Ahí vemos también, es un manuscrito que se ha reproducido para esta exposición del documento original. Acá vemos ya la ley del 2 de enero de 1857, donde crean nuestra municipalidad de Guarmey. Don Ramón Castilla fue bajo esta ley del 2 de enero de 1857. Ahí vemos en el segundo cuadro, por favor, donde dice las provincias de Ancash, departamento de Ancash. Tenemos a Guarmey con 5 regidores. Es la creación de nuestra municipalidad distrital de Guarmey. En esa vitrina ya vemos acá el decreto que admite nuevas propuestas para la consignación de guano. Data del 28 de marzo de 1861. Al final vamos a ver la firma de don Ramón Castilla. Si puede, por favor, enfocar las imágenes. Acá vemos la ley de creación del Archivo Nacional, de fecha el 15 de mayo de 1872. También Ramón Castilla ha creado nuestro Archivo Nacional del Perú, que ahora se llama el Archivo General de la Nación. Vemos ahí su firma, de autógrafa, que también es gracias al Archivo General de la Nación que podemos tener. Y en el año 2021, esa ley, ese documento, bajo resolución viceministerial 72-2021, se declara ese documento como Patrimonio Cultural de la Nación, el documento original que se contiene la Ley de Creación del Archivo Nacional del 15 de mayo de 1871. Total que ese documento es parte de nuestro patrimonio. En el tiempo de Ramón Castilla, por favor, empezamos acá, en el año de 1800, se hace el monumento ecuestre en Lima al Libertador Bolívar. Entonces, ahí vamos a ver, fue en el año se inaugura el 9 de diciembre de 1859, y justo en el discurso que da don Mariano Felipe Paz Soldán, director de conducción y colocación de estatua, dice, ¿no?: ve aquí, señor, el monumento que me encargasteis colocar. Él manifiesta la gratitud porque Ramón Castilla le pidió, porque eran amigos del pueblo peruano, a su libertador Simón Bolívar, y es una recompensa más gloriosa que puede obtener un hombre de la nación, a lo cual presto sus servicios. Yo me honro de haber sido un activo cooperador de las demostraciones de gratitud que tributa el gobierno de mi patria al genio que aseguró nuestra libertad e independencia. En esta estatua ecuestre de Simón Bolívar, que se encuentra en el Palacio Legislativo de nuestro país, don Ramón Castilla, cuando él pide que se considere, porque ahí lleva un laurel de bronce debajo de la placa que representa la batalla de Junín. Tiene una placa de mármol de alto relieve colocada en la parte lateral izquierda que representa la batalla de Junín, y también tiene en las partes laterales, por favor, tiene la batalla de Ayacucho. El escudo nacional de bronce colocado en la parte inferior del pedestal.
Y en la inscripción que dice a Simón Bolívar, en la parte de acá, dice a Simón Bolívar, libertador de la nación peruana, año de 1959. A ver. Empezamos acá, por favor. El segundo monumento que ha dejado es de Ramón Casilla. No, de Cristóbal Colón. Es ubicado en el cercado de Lima. Fue un 4 de agosto de 1860. Ahí está lo que representa, es puro mármol. Si vemos ahí todos los detalles que tiene, mire el trabajo que podemos visualizar a través de las imágenes que presentamos. Y en la parte de acá también todo lo que es el tallado que representa es el pedestal, todo lo que se ha podido presentar en esa imagen de hoy. Vamos a continuar acá. La imagen que tenemos acá es una efigie de una escultura de Ramón Casilla, ubicada en la Plaza de la Merced, al frente de la iglesia de la Merced, que ya se su nombre. Esa obra es de David Lozano, es una primera escultura colocada en un espacio público de Lima, realizado por el escultor nacional en 1915. Fue inaugurado el 6 de junio y el mariscal Andrés Avelino Cáceres se encargó de levantar el velo. En el 2020 ha sido recientemente reestructurada y entregada a la ciudad, pero en el 2018 se declaró Patrimonio Cultural de la Nación. Tenemos acá ya este monumento que se encuentra en la Plaza Castilla. Ese monumento ecuestre de Ramón Casilla, hace medio siglo la escultura de Ramón Casilla fue trasladada del taller de su creador hasta la ex Plaza Unión para su inauguración el 17 de mayo de 1969. La obra de arte partió desde el taller del escultor Luis Peña y Peña, viajó por las principales avenidas de la capital en una operación planificada en detalle realizada con éxito. La solemne estatua de 14 toneladas de peso llegó en 2 horas hasta la plaza y el escultor Peña Peña comentó que el monumento de Casilla es el primero totalmente nacional, pues ha sido modelado y difundido por peruanos y en el Perú. Es ahora la ex Plaza Unión. Antes acá vemos que antes había una fuente y ahora en la actualidad se encuentra así en la ciudad de Lima. Acá ya tenemos las referencias bibliográficas que puedo tener. Por favor, Ale, ¿me ayudas? La colección de decretos que hemos tenido de 1821 a 1859. De una publicación de 1861, donde vamos a encontrar todas las normas dictadas en esa época. Y acá también tenemos las leyes y resoluciones de la legislatura de 1860. En la época del presidente Ramón Casilla también se hizo el atlas geográfico en nuestro país, hecho por Mariano Paz Soldán. Y vamos a visualizar. Eso está abierto para que ustedes puedan venir y ver las láminas. También tenemos Ancash y también aparece Guarmey. Tenemos acá la Constitución de 1860 y pasamos a las caricaturas litográficas peruanas que coinciden con el ascenso del poder del general Ramón Castilla por el artista Manuel María del Mazo de 1845. Acá contemplamos ya las estampillas. Tenemos las primeras estampillas que durante su gobierno se hizo, las primeras estampillas peruanas que fueron usadas temporalmente hasta la emisión de las oficiales por las PASIF, más conocida como las PASIF. Este fue el 1 de diciembre de 1857. Las segundas estampillas donde aparece ya la imagen de él es de personaje de historia de 1909. La tercera estampilla de 1918 con 12 centavos. La estampilla de correo aéreo se hizo para el primer centenario del sello postal en 1957.
La otra estampilla, se hizo en 1958 por el centenario de la implementación del telégrafo eléctrico entre Lima y el Callao y el centenario político de la provincia constitucional del Callao. En el año de 1961, en la estampilla de correo aéreo, se hizo por el centenario de la Vuelta al Mundo y por la fragata Amazonas. En 1969, al cumplir el centenario de la muerte del gran mariscal don Ramón Casilla Marquesado, se emiten las estampillas verde y negro lila de lila castaño, de valor de 5 y 1 sol. En el 2005, al 150 aniversario de la abolición de la esclavitud y del tributo indígena, se emiten las estampillas que estamos viendo en pantalla. En 1997 se emite la estampilla del por bicentenario del nacimiento del gran mariscal Ramón Casilla, valor 1 sol, una estampilla de emisiones de la República Reunificada. En el 2011 se emiten las estampillas del Perú y en el 2018 la República Dominicana hace una estampilla de lazos históricos de amistad y Perú, que podemos visualizarla allá. Las medallas. Durante su gobierno se hizo la medalla libre de Perú, Juro de la Independencia. Luego en 1851 también se hizo libre Juro de la Independencia. En 1850, durante el Estaba, se hizo la conmemoración de la Jura de la Independencia. Cuando se inauguró la primera piedra de la penitenciaría, se perenizó con una medalla el 31 de enero de 1856. La promulgación de la Constitución, y también se hizo Castilla promulgó con toda solemnidad la Constitución liberal sancionada por la Convención Nacional en 1856. Y el 25 de noviembre también homenaje a la Constitución reformada. En el 1860 también una medalla, y en 1862 se ha hecho una reproducción digital sobre cuando fue la primera piedra del muelle y dique del Callao. En 1862, cuando se hizo la elección de la penitenciaría de Lima, también vemos su rostro de Castilla. Y en 1862, conmemorativo del Juro de la Independencia, el Perú libre, también en el tiempo y la medalla que cuando fue la inauguración de la estatua del gran mariscal Ramón Casilla Marquesado de 1915, cuando era presidente don Óscar Benavides. Tenemos la del Instituto Libertador Castilla, la medalla que vemos ahí, y también la insignia de la Orden Militar de Ayacucho de 1932, y la última, la insignia de la Orden de Servicio Civil de Estado, grado de Gran Cruz, 1932. Acá tenemos un álbum del año 1954 de las monedas que en su periodo se hizo. Este álbum, gracias al señor José Camacho Espinal. Ahí vemos las monedas, podría sacar una por favor. Tenemos 3 tipos de monedas que se hizo en su periodo, en su año de... Tenemos una de 5 céntimos, 5 centavos, 10 centavos y 20 centavos. En la parte de delante tenemos una figura de una antorcha y en la parte posterior tenemos el rostro del mariscal Ramón Casilla. Los billetes que se tienen con el rostro de él, y en la parte dorsal tenemos la fragata Amazonas. De ese billete de 200 soles de oro de color púrpura, de impresión de Tomás de la Rúa, fue hecho el 23 de febrero de 1968, y el otro billete de 1974. En el año de 1985 se hicieron los intis. Fue hecho en la empresa de la Casa de Moneda de Brasil. Ahí vemos una moneda de 100 intis y en la parte posterior tenemos una actividad, me parece, de hilos. Textilería. Tenemos también, eso se hizo en el 1 de febrero del 85, ese tipo de billete. Después se cambió en 6 de marzo de 1986. De ahí tenemos 1 de marzo de 1985 y tenemos uno de 26 de junio de 1987. Acá tenemos un álbum que nos han dado para los billetes de Julio Tejada, de Numis Tejada Mons. Vemos acá que tiene para el porta
Los sobres, tenemos ahí un sobre de 1969 que se hizo por el primer centenario de la muerte de Marical Ramón Castilla. Tenemos de 5 y 10 soles, ahí también es el otro sobre, el centenario de la muerte de Marical Ramón Castilla. Y el tercer sobre también por el centenario de su muerte en 1867, pero se preparó el 30 de mayo de 1969. El último tenemos un similar de un sobre el 7 de febrero del 2018, cuando la República Dominicana emite hace una emisión conjunta con nuestro país y se hace este sobre por los lazos históricos de amistad República Dominicana y Perú, donde vamos a ver en la parte lateral izquierda varias banderines de la República Dominicana y la República del Perú. En el año de 1997, al conmemorarse el bicentenario del nacimiento del gran Marical Ramón Castilla, el Banco Central de Reserva presenta una moneda de plata de 0,925 gramos, tiene un diámetro de 37 y presenta el escudo nacional en el anverso, presenta el escudo nacional circundado por el nombre Banco Central de Reserva del Perú, la denominación del año de acuñación, y el reverso al centro la efigie de Ramón Castilla rodea el texto Gran Marical Ramón Castilla y el periodo que se conmemoró 1797 a 1997. Durante su gobierno hemos podido nosotros clasificar 3 navíos de nuestro país. Tenemos un buque, como Bergantín, Gamarra, fue adquirido durante el primer gobierno del presidente de Castilla, construido en 1843. Tenemos el Bat Rima, que fue el primer barco-buque a vapor de guerra de la Marina de Guerra del Perú en 1845. Y tenemos el Bat Amazonas, primer barco a vapor, primer navío de guerra no solo del Perú, sino de América Latina en circunnavegar el globo terrestre entre 1856 a 1858. Fue autorizado en 1850. Pasamos acá, por favor. Pasamos a leer. Acá tenemos el ferrocarril del Callao, el primer tren de Sudamérica hispana en 1857. En el mercado central de Lima vemos una publicación del diario Comercio, el primer mercado de abasto de la ciudad, que está en 1854. Y también lo que hablaba pues, el ponente coronel de la caballería de la penitenciaría de Lima en 1860. Nuestra ciudad no ha sido ajena a eso, hemos hecho esta mesa especial, porque Guarmey también no ha estado ajeno a estas cosas. En el año de 1954 se crea la filial del Instituto Ramón Castilla en nuestra ciudad. Acá vamos a ver que en la revista conmemorativa del año del Libertador Ramón Castilla en 1955, pues aparecemos nosotros en esta publicación. Acá dice que para la conmemoración, Guarmey, celebrando el centenario de la supresión de esclavitud del Perú, lo que realizó fue una misa de campaña en la plaza principal, sesión solemne de filial corriendo el discurso a cargo del presidente, señor José A. Munarriz Boluarte, y la conferencia para trascendencia histórica del decreto del 3 de diciembre por el señor Marcial Caballero y la entrega de diplomas correspondientes. En este facsimiliar que hemos sacado, vamos a conocer acá también, por favor. Dice Fundación de Filiales, y acá tenemos a Guarmey un 24 de abril de 1954. Ya está. A la vez tenemos acá también lo que hizo Guarmey en esa fecha. Acá también hablamos de los sucesos que pasaban para el acto conmemorativa del año Libertador Ramón Castilla. Acá tenemos la imagen, por favor, del presidente fundador Guarmey, don Munarriz Don José Antonio Munarriz. Fue miembro del Instituto Libertador Ramón Castilla de Lima, fundador y presidente de la filial de Guarmey, que realizó todos los actos de calendario castillista jubilar en nuestra ciudad. A la vez también él hizo ese poemario que tenemos ahí, el poemario que presentamos, Castilla Paradigma. También en nuestra ciudad
ha estado el señor Gregorio Acuña Pretel, un castillista de corazón guarmellano. Nació en el año de 1900. En 1900 se casó con doña María Aurelia García Maldonado. Es padre de Clara, Isabel, Tomás, Tina, Jorge, Antonio, Reinaldo, Víctor, Manuel, Elvira, Mariana. Don Gregorio perteneció al Instituto del Gran Mariscal Ramón Castilla. Él participaba en los congresos, siempre iba invitado por su amigo Luciano Castillo. Le gustaba formar un grupo, tenía muchos libros, incentivaba a los niños y visitaba los colegios donde daba las charlas. Él también hizo una representación en ese tiempo en el Cine Libertad. También tenemos otra castillista guarmellano, don Félix Mía de Paz. Don Félix Mía de Paz nació el 22 de febrero de 1902. Se casó con doña... Tuvo 8 hijos. Se casó con doña Juana Huertas Medina. Tuvo sus hijos Ezequiel, Dora, Felipe, Elías, Benigno, Ubercinda, Adolfo, Esteban, Luis y Eduardo. Él fue uno de los... También participó en ese año, le gustaba participar. En esa fecha hicieron una escenificación en el Cine Libertad, donde hacían los teatros en aquella fecha, en la cual él representó al gran mariscal Ramón Castilla Marquesado. A la vez, don Félix Milla ha sido uno de los fundadores del colegio en Garcilaso, nivel secundario. Fue quien gestionó con la señorita Igna y el señor Zabaleta, la señorita Amelia Cavalier, también Pedro Antúnez, para que consiguieran para que sea diurno, porque antes se estudiaban en la noche. Don Félix siempre le gustaba actuar en representación y era un castillista de corazón guarmellano. Ellos fueron en el año de 1952, solicitan, que tenemos acá los libros de nuestra historia, solicitan, por favor si abrimos, de la calle Castilla ya existía. Acá vemos que mediante oficio pero ¿quién fue el alcalde de aquel entonces? La sesión ordinaria del día miércoles 15 de diciembre de 1954 fue presidida por el alcalde del consejo, don Juan Cervat, y con la asistencia de los concejales Elodio Reyes, Alberto Zuluaga y Néstor Chilet. Ese día ellos sesionan en pleno y a la petición del oficio 87 del presidente del Instituto Mariscal Ramón Castilla de Guarmey, para que se nombre una calle a una plaza en el nombre del gran mariscal. Después de deliberar al respecto, se acordó poner nombre a todas las calles que aún tienen el nombre definitivo. Al solar Mariscal Castilla, acá está, cuando se le pone esquina, la calle de Mayo, donde explica desde dónde a dónde viene la calle Castilla, gracias a los del instituto que tiene esa denominación. Hablar de Mariscal Castilla es un barrio, por decirle así, que ha demostrado una unión entre todos, vemos acá la calle por favor, entre todas las familias, desde sus primeros habitantes que vivieron a vivir en este solar, entrelazados con una verdadera amistad entre las familias más antiguas. Tenemos a la familia Pérez, a la familia Zuluaga, a la familia Reyes, a la familia Dolce, a la familia Gamarra, a la familia Hacha, a la familia Zapata y a la familia El Valle. Posteriormente llegaron a habitar la familia Malareca, la familia Olaza, la familia Ferreira, la familia Mejía, la familia Jara, Serna, Antúnez, López, nuevamente Antúnez, la otra porque es otra familia Antúnez, Gilio, Márquez, Flores, Carrillo, La Rosa, Orellana, Simich, la familia Casanova también, de Don Abato, y también se instalaron dos instituciones, el Sindicato Único de Pescadores Anchoveteros Único de Puerto Guarmey Culebras y también el Templo Adventista Séptimo Día. Con la unión fueron ellos los iniciadores de la reconstrucción de las veredas al estar todas deterioradas en 1991.
Fue la primera calle de Guarmey que hizo estas obras conjuntamente con la municipalidad y con los vecinos, ponían la mano de obra y la municipalidad los materiales. Luego, posteriormente, también ha sido trabajando para este beneficio de esta calle. También fueron los primeros en hacer los rompemuelles en esa calle, los primeros en pintar las pistas, líneas peatonales y a la vez también las imágenes que estamos visualizando. Fue el primer barrio de Guarmey en hacer los homenajes a nuestra Madre Santísima con el amor que ellos tienen a nuestra patrona de Guarmey, Santísima Virgen del Rosario. Vemos ingresando al pórtico de unos vecinos que la están cargando sobre sus hombros. También tenemos en Guarmey un parque llamado Parque Mariscal Castilla. Este parque salió de una de las ideas de los vecinos del Jirón Mariscal Castilla, segunda cuadra, al tener un espacio contiguo que estaba totalmente abandonado, lleno de desmonte y de residuos sólidos. Todos los vecinos de aquel entonces se reunieron con el presidente de la Junta Vecinal, don Lorgio Ramírez, don Ricardo Laza, Henry Dolci, Emiliano González, Enrique Chumbes, Lisandro Zapata, Andrea Salazar, Daría Méndez, El Sahara, Cholín, Antonio Pérez, Carmen Pérez, Rosa Rodríguez Villa de Antunes, Carmela Malagreca, Rosa Besar, Guillermo Zuluaga, Rosario Salrosas, Carlos Hacha, José Flores, Julián Mejía, Tura Coral, Arequipo Carrillo, Julio Carrillo, Bertila Zuluaga, Anita Reyes, Olga Ramírez, Genaro Ferreira, Domingo Ferreira, Eva Sotomayor y casi todo el barrio que ahorita en mi mente no me da los nombres, pero todos participaron para la construcción de este parque. Porque sus hijos eran pequeños y por la seguridad. Ellos tuvieron una reunión referente a esta creación de este parque y fueron los pioneros en crear el parque que vemos acá en la parte final de la imagen, por favor, la única que hemos encontrado de aquella etapa, de aquella época. Y vemos ahí que los mismos vecinos fueron los que eliminaron el basural, llenaron los desmontes, las basuras, sembraron las primeras plantas, vinieron y conversaron con el alcalde de aquella época, Luis Vigo Reyes, en 1991, donde él aceptó en primer momento lo que expresaron los vecinos, siendo los primeros moradores de todo Guarmey, que iniciaron esta gran obra de embellecer las áreas verdes a favor de las ciudadanías. El material fue dado por la municipalidad, el diseño también, pero la mano de obra lo hizo los moradores del parque de la calle Jirón La Castilla de la segunda cuadra. Ya limpio se hizo una losa deportiva, la malla lo regaló y también la mano de obra de instalación completa por el señor Rafael Espinosa Risco, más conocido como Clavo. Regaló la malla también para la protección y cuando jugara no se pusiera la pelota a los vecinos. Los tubos de fierro lo donó Pesca Perú, lo hizo Solaza, los 4 reflectores lo regaló Carolina a través del señor Rondón. El consejo dio los postes y mi padrino Richard Olaza fue quien con su camión trasladaron los postes y se instalaron las luminarias para los juegos nocturnos. Los cables también lo compraron los vecinos y las tribunas también lo hicieron los vecinos. Pasaron los años, en el 2011, con el alcalde José Milton Benítez Pantoja, los vecinos que actualmente viven en este parque, Mariscal Castilla, solicitan la remodelación del parque y se hace la obra que vemos en imágenes. En el 2009, el alcalde Elmer Alfonso Daniel Espíritu, gracias a los moradores, 2019, gracias a los moradores, gestiona la realización de un mantenimiento que ahora vemos un parque pues, moderno, con gras sintético en los juegos infantiles y pues totalmente una malla que todo se ha reestructurado y embellecer ese parque. Ya como hemos presentado acá, faltaba el equipo de fútbol. En los años de 1967 también hemos tenido un equipo de fútbol. Ahí vemos de pie a los que vivían en el Castilla, al señor Antonio Reyes Atuco, ahora Zuluaga, más conocido como Corbata, al arquero Enrique Cruz Marraqueta, tenemos a Álvarez Ramos Tito, a Gerardo Reyes Beto, a don Beto Reyes, a Germán Agustín Pérez Agucho, y en Junclías tenemos a Feliberto del Valle Chumbes Bandera, a Francisco del Valle Califo, a Pedro Reyes Perico, a Lisandro Zapata y a César Chumbes Yato. Es una fotografía del equipo de fútbol del Castilla de 1967. En el 2015, un grupo de jóvenes liderados por Julio Márquez, me parece que es Kiko, como todos lo conocemos, y un grupo de vecinos, forman el Club Social Deportivo Mariscal Castilla, que empiezan a participar en el Mundialito de Guarmey, quedando campeones
en el 2018, que vemos ahí la foto que visualizamos con todo el equipo de este bar. En lo que tenemos acá ya representa el arte que a través de las manos de de maquiarte, de doña Nieves Castillo Pereira, nos presenta los negritos de Pomabamba. Es un arte de lo que representa. Vemos ahí al caporal, que tiene una matraca, una máscara, y al danzarín, que lleva unas campanillas y todo lo que lleva, pues, sus medallas, que representa a un negrito de Ancash. Acá ya hemos visto que se ha hecho una galería para el conocimiento de las batallas que ha participado don Ramón Castilla. Una batalla de Hierbas Buenas en 1813, la batalla de San Carlos en 1813, la batalla de Rancagua en 1814, la batalla de Ayacucho en 1824, la batalla de Miraflores en 1881, la batalla de Incavi en 1841, la batalla de San Antonio en 1843, la batalla de Carmen Alto en 1844, 1856 a 1858 y la última batalla, la guerra Perú-Ecuatoriano de 1858 al 60. Ese trabajo que hoy presentamos al conmemorar los 225 años de nacimiento del gran mariscal Ramón Castilla y Marquesada. Al hablar de Castilla, pues hemos tratado de sintetizar y organizar lo que hoy hemos hecho de todo lo que hablar de él, pues son más de 12 años de gobierno. Y hoy hemos querido, a través de los ponentes, a través de Domingo Díaz Cáceres, que nos ha presentado el tema de despertar la vida del Libertador, gracias a una carta que nos ha leído de cómo era su vida desde pequeño. A doña Gabriela Lavarello Vargas de Balauchaga, que ha hablado dar a conocer sobre Ramón Castilla con un papel importante en gracias a él recién dar a conocer nuestra independencia del Perú. El coronel de retiro José Luis establecimientos penitenciarios en aquella época. Y puesto también indicó que Mariscal Castilla es patrono de la caballería de nuestro Perú y también los colores que se consignan en la bandera o en la insignia de los rojos, porque es el color rojo en ese distintivo. El doctor Claudio Segarra Arellano, presidente de la Comisión Revisora de Cuentas del Instituto Libertador Ramón Castilla, nos dio a conocer la importancia de la abolición y los tributos indígenas por él. La señora Nieves Castillo Pereira también disertó sobre el trabajo que ella realiza, ¿no?, para poder conservar y llevar ese arte y dar a conocer nuestras tradiciones en nuestras danzas peruanas y más que todo en el departamento de Ancash. Quiero agradecer también a don Blasco Bazán Vera, fue un autor de literatura liberteña que nos brindó la imagen de don José Munares Boluarte y el poemario de un paradigma que hoy hemos presentado. También a la vez, nuestras gracias infinitas a los hijos de don Gregorio Acuña Fretel y también a los hijos de don Emiliano Mía de Paz. Ellos son unos casillistas que nos han dejado un gran legado a nuestra historia de nuestro Guarmey. A la vez también a
a Julio Tejada y a Jorge Camacho, a Alex y a Eduardo por haber apoyado en esa ubicación y armar la museografía para hoy presentar esa exposición sobre los 225 años de Mariscal Castilla. Hablar de él, pues nos pasaríamos, como dijo los ponentes, casi todas las horas y todos varios días, por la importancia y el legado que nos ha dejado a nuestra historia en Perú. Las virtudes enunciadas fueron las normas cardinales que profesó a su diario vivir. Hacen que su figura sea con el tiempo digna de la más justa admiración. Fueron quizás la mejor recompensa al ideal de superación que animó los distintos actos de su vida pública y privada, para contribuir a mucho tiempo de su muerte, una figura ejemplar de nuestra historia republicana. Muchísimas gracias a todos y a todas las personas que de una u otra manera nos apoyaron para realizar ese trabajo que hoy presentamos por los 225 años de libertad del gran mariscal Ramón Castilla. A la vez también agradecemos al Instituto Libertador Ramón Castilla, al Archivo General de la Nación, al Archivo del Congreso de la República, por habernos brindado las imágenes que presentamos en los facsimilares de los documentos que damos a conocer sobre el gran mariscal Ramón Castilla y Marquesado. Muchísimas gracias.